Buenas tardes, Leopoldo. Bienvenido a esta etapa de entrevista. Como tú sabes, pues esta es la convocatoria para poder buscar a las personas que vayan a ser titulares, 4 titulares y sus suplentes para integrar el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana. Nos presentamos contigo, somos integrantes del Comité de Participación Ciudadana y bueno, pues te presento a mi compañera Carmen, a mis compañeros René, Miguel y Jesús y una servidora, Liliana. Y bueno, como tú sabes también, tú firmaste el aviso de privacidad y en el mismo viene contenido que estas entrevistas van a ser grabadas y que van a ser publicadas a través de los diferentes medios electrónicos que tiene el Comité de Participación Ciudadana. No sé si al respecto tengas alguna duda, Leopoldo. No, todo muy claro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de charlar con ustedes. Gracias. Bueno, pues de nuevo, gracias por participar en esta convocatoria y para platicarte la mecánica de la entrevista. Vamos a empezar con una exposición por parte tuya sobre tu experiencia y eso va a ser aproximadamente 10 minutos. Miguel nos va a ayudar a avisarte faltando 1 minuto para que cumplas tus 10 minutos y que puedas hacer tu cierre. Y luego vamos a pasar ahora sí a la ronda de preguntas y respuestas, que serían 5 minutos aproximadamente por cada uno de los participantes que integramos el Comité de Participación Ciudadana. Y luego tenemos otro espacio de 5 minutos también por si algún tema quedó pendiente o se va a hacer alguna pregunta adicional. No sé si tengas alguna pregunta sobre esto. No, todo muy claro. Gracias, Liliana. Perfecto. Entonces, ¿podemos empezar ya con tu tiempo de exposición? Claro. Perfecto. Adelante y gracias. Bueno, pues como les comentaba, primero que nada, pues agradecerles la oportunidad de charlar con ustedes el día de hoy. La verdad es que no me había dado cuenta yo, sino hasta el final de la primera convocatoria, de la primera fecha que habían publicado esta convocatoria. Entonces, encontré con gran agrado que hayan hecho una extensión para aquellas personas que nos enteramos un poquito tarde al respecto. Eso me dio un poquito de tiempo ahora sí que para agarrar valor y luego para preparar la documentación que se tenía que enviar como parte de la convocatoria. Y bueno, el día de hoy quisiera aprovechar estos primeros minutos para tocar 3 temas en particular que por la misma naturaleza de la documentación de la convocatoria a lo mejor no cabía estos comentarios, no cabían dentro de la documentación, ya que mi experiencia o gran parte de mi experiencia pues va más allá de los 5 años en tiempo. Entonces, sí quisiera tocar quizás un poquito en algunos temas que quedaron fuera de mi experiencia que se les presentó, a efectos de que quizás podamos encontrar por ahí un empate en lo que se está tratando de hacer en nuestro estado con mi experiencia en lo que digo yo de mi vida pasada, puesto que ya hace algún tiempo que lo llevé a cabo y que ahora estoy en cierta forma en algunas actividades un poco diferentes. Pero bueno, primero que nada me gustaría tocar el tema de la academia. Yo tengo bastante de aula, enfrente de coordinación de maestros, en un sinfín de temas. He tenido oportunidad de estar frente a grupos desde secundaria, preparatoria hasta adultos. Incluso tengo estudios de maestría en andragogía, que es la educación para adultos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante mencionarlo ya que no quedó expresamente fijo en la documentación que se envió. Y yo creo que el hecho de tener experiencia amplia y durante muchos años en la academia tiene un rol muy importante en lo que se está tratando de hacer como parte del Consejo Consultivo. Y creo que voy a tratar de empatarlo también con algunas de las otras actividades que hice en mi vida pasada, a efectos de encontrar quizás la idoneidad en mi perfil a través de la academia y de las otras actividades que realicé en el pasado. Como dije, bueno, tuve oportunidad de estar enfrente de aula desde nivel secundario hasta nivel profesional e incluso a nivel comunitario para educación de adultos. Tuve oportunidad, por ejemplo, en Chihuahua de estar frente a aula en el TEC de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por ejemplo.
en el estado de Nuevo México, particularmente en la ciudad de Albuquerque. Estuve frente al grupo de la Universidad de Nuevo México, de la Universidad Vocacional de la ciudad de Albuquerque. En fin, una infinidad de experiencias que tuve a través de años pasados, muy al inicio de mi carrera, tanto en México como Estados Unidos. Después yo creo que también por el tema que se toma por parte del comité consultivo, del esfuerzo que se está haciendo tan importante en nuestro estado, es importante tocar el tema de mi rol como presidente de la Oficina de Derechos Humanos de la ciudad de Albuquerque, que a pesar de que es una legislación totalmente diferente a la que tenemos en nuestro estado e incluso en nuestro país, pues yo creo que sí es importante recalcar el tema de que bajo mi presidencia, bajo mi dirección, estaba el poner en efecto la legislación que estaba en ese entonces, que ha sido reformada desde entonces, pero en aquellos tiempos en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, y que atendía a la comunidad de esa ciudad, incluso se extendía al condado de Bernalillo, en donde se protegía a la ciudadanía tocante al tema de sus derechos humanos, según la legislación americana. Pero también se emprendía una campaña súper importante de educación hacia la comunidad, no únicamente hispana. Mi experiencia más hacia el camino de la comunidad migrante de Albuquerque era la comunidad en general, en donde era importante educarles en cuanto a sus derechos, pero aún más importante en cuanto a cómo accesar los beneficios de hacer respetar sus derechos humanos bajo la legislación de ese entonces. Entonces, yo creo que es importante recalcar esto, que lo toqué en mi carta, en mi exposición de motivos, pero no estaba como a efectos de que yo se está tratando de hacer en el estado de Chihuahua puede beneficiarse mucho de esta experiencia, en el sentido de que creo fielmente el esfuerzo del comité tendría o debería de tener un componente de educación muy importante. Finalmente, me gustaría también tocar el tema de la gran mayoría de los años de mi vida, el haber trabajado para la Conferencia del Episcopado Católico de Estados Unidos. No para la parte religiosa, pero sí para el brazo de justicia social. Como ustedes saben, históricamente y a través de los siglos, ha estado muy organizada en cuestión de comunidades de base, de justicia social, del respeto a los derechos humanos, de la promoción de los derechos humanos. Incluso muchas de las batallas importantes a nivel mundial pues han sido lideradas en cuestión de derechos humanos, ha sido la Iglesia Católica. En Estados Unidos en particular, se cuenta con un brazo muy fuerte, muy sólido de justicia social, con N personas que trabajan para dedicado a la Oficina de Política Pública de la Conferencia del Episcopado. Cada país tiene una conferencia episcopal. En nuestro país está muy organizada, pero adolece mucho en la parte social. En Estados Unidos me tocó a mí ser el director nacional de la Oficina de Política Pública durante varios años. Fui escalando desde el nivel local, que empezó en la ciudad de Albuquerque, de ahí me transfirieron a Austin, Texas, y luego finalmente fui a dar hasta Washington, D.C., ya como director nacional. Y esta oficina básicamente se dedicaba a promover y defender la política pública de los cardenales, de los obispos católicos en Estados Unidos. Y muy en particular, bajo mi dirección nacional, me tocó a mí la promoción de los derechos del migrante. No sé si recuerdan ustedes por ahí de 2004 a 2007 que se dieron un sinfín de manifestaciones en diferentes ciudades en Estados Unidos, en donde se realizaban manifestaciones y marchas a efecto de promover una reforma migratoria exhaustiva que todavía hace falta en Estados Unidos. No se logró el objetivo final, pero sí muchos de los objetivos indirectos de este proyecto.
La campaña se llamaba Justicia para los Inmigrantes. Mi oficina fue la que organizó todas estas manifestaciones que, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles se hizo una marcha con 4 millones de personas. En Chicago se juntaron 3,5 millones de personas. En la ciudad de Washington, D.C. se organizaron alrededor de 2 millones de personas en repetidas ocasiones que llevamos a cabo manifestaciones y actividades muy en particular a ejercer presión sobre el Congreso y la Casa Blanca en ese entonces en poder del presidente W. Bush. Bajo mi cargo estuvo a cabo llevar esta campaña tan importante, primero dentro del mundo católico, porque era la creencia de los obispos que antes de mover cualquier tipo de influencia a nivel nacional a efectos de causar la reforma, se tenía que reeducar a los católicos, sobre todo a los católicos no migrantes. Un minuto. Gracias, que no creían mucho en la necesidad de una reforma migratoria. Entonces, fue a través de este proceso de educación que se llevó a la vuelta de 3 años la posibilidad de llevar a cabo estas manifestaciones con números tan importantes. No se alcanzó la reforma migratoria, pero sí se alcanzó el poner bajo una óptica diferente la necesidad de una reforma migratoria. Y yo creo que gran parte de lo que se está haciendo en el Comité de Participación tiene mucho que ver con estos componentes que traté de explicar brevemente. Muchas gracias, Leopoldo. Bueno, pues ya empezaríamos la ronda de preguntas y respuestas. Empezaría yo a hacer las preguntas sobre qué reto ves tú en la implementación de esta ley de participación ciudadana del estado de Chihuahua. Yo creo que el gran reto, y regreso a lo que estaba diciendo un poquito con anterioridad, el gran reto es la falta de conocimiento por parte de nuestra ciudadanía, incluso por muchos de los oficiales que tenemos de elección popular, el gran desconocimiento que existe, no únicamente sobre la ley de participación ciudadana del estado de Chihuahua, muchos de los marcos jurídicos que entran en acción al tratar de implementar esta ley de participación. Entonces, yo creo que uno de los retos más importantes que se tendrían en esta implementación sería, primero que nada, el hacer del conocimiento de la ciudadanía cuáles son sus derechos y luego cómo los pueden ejercer bajo la óptica de esta nueva ley de participación ciudadana. Yo creo que ahí está una de las actividades más importantes del comité, a efecto de que se pueda arribar a buen puerto una vez que se logre la movilización y el conocimiento de las personas que a final de cuentas serían los actores principales de la implementación de esta ley. Yo no sé si caracteriza la cuestión actual que tenemos del modelo de partidos con la ciudadanía como un divorcio. Yo más bien le pondría la característica de un mal matrimonio, en donde se tiene que estar tanto con los oficiales de elección popular como con la ciudadanía, pero en un pleito constante porque no se están hablando, no se conocen el uno al otro. Entonces yo creo que bajo este modelo o bajo cualquier modelo de educación, ciudadanía sobre esta ley de participación ciudadana y sobre sus derechos humanos, sobre sus derechos políticos, sobre sus derechos civiles, es necesario no buscar el diluir, ese concubinato, sino más bien tratar de mediar entre las partes para que todos, como ciudadanía, como bloque ciudadano, se vaya buscando la mejor toma de decisiones y los mejores liderazgos. Muchas gracias, Leopoldo. Otra pregunta. Bueno, ahorita tú nos has platicado de tu vasta experiencia en la parte de la defensa de derechos humanos, la parte de la movilización de la ciudadanía, la importancia, ¿no? de incluir a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. Pero que nos platiques más si tienes alguna experiencia en la implementación de mecanismos que están contenidos en la ley de participación ciudadana. Claro que sí, gracias. De hecho, como tal, de base, no tengo una salida, al menos
así decirlo. Sin embargo, a través de mi misma capacitación como ciudadano y como abogado, tengo por lo menos un diplomado en mecanismos de participación ciudadana ofrecido por el Tribunal Federal Electoral, que recientemente terminé, en donde sí tuve la oportunidad de explorar todos los mecanismos de participación ciudadana que se contemplan no en la legislación local, sino en la legislación federal, en la legislación de otros estados, y también tuvimos la oportunidad de hacer un estudio práctico muy importante y muy ameno de las prácticas tanto a nivel nacional como a nivel internacional, muy particular a nivel Latinoamérica. Entonces yo creo que me da las herramientas suficientes, aunadas a mi experiencia de organización, para poder pensar la capacidad de casar una con la otra y hacerle eso a la ciudadanía de nuestro estado. No es cosa fácil. Yo creo que cualquier persona que ha estado a estos es reciente, no son muy antiguos. Y el otro gran componente, así rapidito, Liliana, es que tuve la oportunidad en las elecciones de ser seleccionado como consejero electoral para la Asamblea de Chihuahua. Entonces, en ese mecanismo me dio la oportunidad de ver desde la casilla hasta el recuento de los votos, la validación de muchas de las elecciones, ¿no? Gracias, Leopoldo. Y por último, ¿cuál crees tú que es el objetivo tiene Yo creo, y otra vez de nueva cuenta, gracias por la pregunta, Liliana, yo creo que uno de los objetivos principales es precisamente actuar como y la gestión, la toma de decisiones, los poderes de nuestro Estado y la ciudadanía. El llevar a cabo esa promoción, esa gestión, esa educación a las autoridades hagan lo que tiene que hacer bajo el mandato de la ley y que la ciudadanía participe primero, se eduque primero que nada, participe después y luego sea parte fundamental, parte elemental de este nuevo modelo para la toma de decisiones y luego después para la selección de liderazgos, ya liderazgos más maduros, liderazgos más empapados en la temática de participación ciudadana, de derechos humanos y obviamente de derechos políticos y civiles. Muchas gracias, Leopoldo. Adelante, Carmen. Gracias, Liliana. Buenas tardes, Leopoldo. Muchísimo gusto conocerte. Muy Igualmente. interesante tu perfil. Preguntarte también, bueno, en cuanto a los temas de derechos humanos, en las acciones en las que tú has participado, ¿cómo identificas que ha fortalecido el goce de los derechos humanos? Muchas gracias por la pregunta, Carmen. Yo creo personalmente que, digo, si hacemos las odiosas comparaciones con otros marcos jurídicos, sobre todo a nivel internacional, yo creo que nos encontramos en etapas muy básicas, por usar un término, si se me permite, estamos muy en pañales todavía en cuestión de la temática de derechos humanos. Incluso no hablábamos de derechos humanos hace 15 años. Es a partir del 2011, 2012 que a través de una serie de reformas forzadas en nuestro marco jurídico, forzadas por tribunales internacionales, es que apenas empezamos a hablar de derechos humanos. E incluso en el mundo jurídico, pues todavía vemos cómo muchos juzgadores siguen batallando con el concepto, con la conceptualización de la implementación de derechos humanos, con la judicialización de asuntos, pero bajo una óptica de pleno respeto a los derechos humanos y en plena constitucional. Todavía tenemos muchos juzgadores que no terminan siquiera de entender la temática de los derechos humanos y de la aplicación de conceptos básicos constitucionales y convencionales. Entonces, aún es más difícil encontrar en la ciudadanía que se tenga conocimiento, por lo menos
básico de lo que son los derechos humanos, lo que son los derechos fundamentales y cómo es que puede ir uno a buscar protección hacia estos derechos. Entonces, creo yo que nos falta mucho por hacer, pero también creo que se ha hecho mucho, a pesar de que es reciente esta cuestión del cambio de mentalidad y de respeto a los derechos humanos, de reconocimiento a los derechos humanos. Se ha hecho mucho y yo creo que es importante continuar. Hay muchas áreas de oportunidad, definitivamente, áreas en donde se puede participar y se puede tener injerencia directa a efectos de quizás ser un poquito más eficientes conforme vamos avanzando en esta educación y en esta madurez política que cada vez la ciudadanía va adquiriendo. Perdón, acá, muchas gracias. Y dentro de los mecanismos que contempla nuestra ley estatal de participación ciudadana, estos mecanismos más de participación social, ¿cuáles son los que consideras que deberíamos de estar impulsando más en el Estado, que los ciudadanos deberíamos de estar trabajando, que deberíamos de aprovechar más? Gracias por la pregunta, Carmen. Yo creo definitivamente que todos, o sea, yo creo que todos tienen sus bondades y todos tienen su oportunidad y su razón de ser. Tenemos un estado gigantesco y hay algunos lugares que ni siquiera saben lo que quiere la ciudadanía en general. Y no lo digo como reclamo ni nada, sino que simple y sencillamente es un tema desconocido en donde muchas veces la ciudadanía ni siquiera sabe lo que es un referéndum o lo que es un plebiscito, lo que es una iniciativa ciudadana. Bueno, quizás el tema ahorita más tocado es la cuestión de la revocación de mandato, ¿no? Por lo polémico que este ejercicio nacional ha sido hasta la fecha. Pero yo creo que todos tienen su importancia significativa y todos los mecanismos observados en la legislación estatal tienen un lugar especial en diferentes rincones de nuestro estado. No olvidemos que Chihuahua va más allá de Ciudad Juárez y Ciudad Chihuahua, ¿no? Yo creo que si hablamos de la sierra, pues hay ciertos instrumentos que serían clave y que de hecho incluso algunas de las locales tienen similitud con algunas de las acciones que ellos ya hacen. Pero si hablamos del sur del estado, bueno, hay otras necesidades de otra naturaleza, otra cultura ciudadana también. Entonces, insistiría que yo creo que los instrumentos que actualmente se encuentran contemplados por nuestra ley estatal son todos de igual importancia, dependiendo de qué región de nuestro estado lo hablamos, ¿no? Muchas gracias, Al Leopoldo. contrario, pero... Hola, buenas tardes, Leopoldo. René, buenas tardes. Yo te quisiera preguntar en el caso de que tú quedaras como integrante del Consejo Consultivo de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. Sí, señor. ¿Cuál es la visión que tú tendrías para los próximos 3 años de este consejo? Gracias, René, por la pregunta. Yo empezaría por hacer una revisión interna hacia adentro del Consejo a efectos de luego tener una buena planeación de actividades y objetivos en el término que mencionaba, los 3 años. Yo personalmente me decantaría por tener objetivos concisos, alcanzables, realistas, que fueran siendo alcanzados por medio de un proceso del tipo educacional, del tipo organizacional y del tipo de cambio de mentalidad de nuestras comunidades, ¿no? Como quizás resulte obvio mencionar, pues yo sí me decantaría por tener un programa de educación estatal fuerte, dirigido hacia principalmente hacia la ciudadanía del Estado, pero también hacia los poderes del Estado, a efecto de que se pueda ir impregnando nuestro Estado en su totalidad de la necesidad de la implementación de la Ley de Participación Ciudadana,
pero más aún de la participación y la responsabilidad que cada quien desde su trinchera tiene para la implementación. Entonces, en resumen, una visión hacia adentro para organizar los siguientes 3 años. Es decir, no tratar de empezar corriendo, sino vamos a ver cómo empezamos a gatear, luego a caminar y luego ya empezar a implementar programas. Seguido por la implementación de programas que sería uno de educación, uno de organización. Finalmente, bueno, el objetivo sería empezar a ver modelos de participación de la ciudadanía en las diferentes categorías que tenemos dispuestas bajo la ley y en las diferentes regiones del estado. Gracias. La otra pregunta que también va relacionada con la visión es cómo te gustaría que las personas pensaran el consejo consultivo de la ley 3 años después, ¿no? Gracias por la pregunta, René. Me hace tratar de pensar a futuro, ¿no? Yo creo que el mayor éxito sería que la gente dejara de pensar en la ley de participación e incluso dejar ese pensamiento atrás, sustituido por participación ciudadana en sí. En una actividad normal para la ciudadanía, tener que estar pensando en algo adicional que tengo que hacer, sino que algo de todos los días. Hemos madurado tanto como ciudadanía que ya el tema de una iniciativa ciudadana, de una revocación de mandato, de un presupuesto participativo, de un plebiscito, de un referéndum, lo viéramos como vemos el hecho de ir a votar cada 3 años. Y que la de pensar en la ley de participación ciudadana como tal, y la responsabilidad cívica que todos tenemos. Hasta la fecha, digo, desafortunadamente, como parte de ese mal matrimonio, de ese mal concubinaje, ¿no? Pensamos que ya nuestra única responsabilidad como ciudadanos es votar y luego quejarnos durante 3 años o 6 años, según sea el caso. Y yo creo que el éxito de una buena implementación de la ley de participación ciudadana sería precisamente el dejar de verla como ley y verla como una responsabilidad cívica. Ojalá y un poquito más que como vemos en la cuestión del voto, porque pues por ahí también andamos con números muy bajos, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, muy interesante. En el tema de idoneidad, también revisamos, aparte de que el perfil encaje, una de las partes que creemos importante, como es un tema honorífico, es la disponibilidad de tiempo. El consejo pues sí tiene unos requerimientos de tiempo a veces un poco exigentes para hacer un tema honorífico. Entonces, por lo mismo preguntarte así expresamente, en el caso de que quedaras seleccionado por 3 años, si podrías dedicarle el tiempo que requiere el consejo en este periodo de tiempo. Sí, René, afortunadamente empecé muy pronto yo mi carrera y terminé temprano. Entonces ya ahora en esta nueva vida, por eso me refiero a mi actividad principal como mi vida pasada. En esta nueva vida me estoy dedicando a cosas que había dejado yo en el tintero, como por ejemplo estudiar Derecho, que estudié Ciencias Políticas pensando en estudiar Derecho Internacional después y luego ya lo dejé ahí en el tintero y no lo había hecho sino hasta años recientes. Entonces estoy dedicado a hacer cosas que me gustan, no cosas que tengo que hacer en la actualidad. Y la verdad es que el hecho, por ejemplo, de haber participado como consejero en la Asamblea de Chihuahua, lo hice también por esa razón, porque creo que decía en mi carta de exposición de motivos, creo que todos tenemos una responsabilidad cívica. Tenemos el derecho de quejarnos todo lo que queramos, pero también tenemos una responsabilidad cívica de hacer algo al respecto. Y creo que muchas cosas de las que estoy haciendo actualmente es precisamente en seguir esa cosa que digo yo de que entonces sí, estoy haciendo actualmente cosas que siempre quise hacer y que afortunadamente
en particular tengo 2 actividades que me dejan dinero. Tengo de desarrollo web y de soluciones en línea. También tengo mi práctica como abogado. Y bueno, en las noches cuando nadie me escucha, pues me dedico a hacer muchas cosas que me gustan mucho y que no se puede dormir tanto, pues aprovecho uno el tiempo en esa forma, ¿no? Muchas gracias, Leopoldo. Le paso la voz a mi compañero Miguel. Gracias, René. Gracias, René. Leopoldo, pues de veras un gustazo conocerte, platicar contigo. Más allá de que espero que te quedes dentro como consejero dentro del consejo, la verdad es que era muy gratificante poder tomarnos un café. De veras, te lo digo en serio, porque me identifico mucho contigo y de hecho también acabo de ser consejero en la asamblea. Creo que quedaste ahí como suplente, pero Como suplente. sí, no, hombre, te hubieras divertido muchísimo. Oye, igualmente, Miguel, muchas gracias. Y el café cuando quieras. De hecho, va, puestos. Fíjate que se me hizo muy padre lo que dijiste ahorita y es uno de los que he hecho repetidamente en las anteriores entrevistas, de la parte de las etnias, de los grupos originarios, más allá de la autoadscripción que pueden tener como individuos y que de hecho tenemos ahí un lastre bastante fuerte. No tenemos a los apaches como pueblos originarios, que se me hace garrafal, pero bueno, más allá de eso. Centro en la pregunta, y hablaste también de la parte de las acciones afirmativas como elementos reivindicativos, mecanismos de participación. Me gustaría muchísimo saber, tú como consejero, cómo llevaría, digo, más allá de la pedagogía que nos dijiste y la difusión, pero cómo o de qué manera podrías inmiscuir, insertar dentro de la cultura de los pueblos originarios la parte de la participación ciudadana. Gracias, Miguel. Yo creo, y lo he vivido en carne propia en varias ocasiones, que uno de los errores más comunes cuando de lidiar con comunidades de base, sean comunidades originarias o no lo sean, es el hecho de tratar de llegar a decirles cómo es que tienen que hacer las cosas. En el consejo pensamos que ustedes, comunidad, necesitan hacer X, Y y Z, cuando la verdad de las cosas es que lo principal cuando se aproxima a esas comunidades, a esas bases, es tener el oído muy abierto y la boca muy tranquila, muy pasiva y sobre todo escuchar, porque no estamos inventando el libro acá en la cuestión de organización yo creo que cada comunidad pues tiene ahora sí que como comúnmente se dice, cada maestro tiene su librito, ¿no? Yo creo que decirles a las comunidades qué es lo que quiere hacer el consejo, qué es lo que quiere hacer nuestro gobierno, qué es lo que quiere hacer la partidocracia en nuestro estado, es qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer para luego nosotros poder gestionar que lo puedan hacer libremente y que vean en sus saberes, en sus éxitos de organización. Como decía, no es organizar, incluso dentro de la ciudad de Chihuahua, no es lo mismo ir a organizar a la colonia industrial que ir a organizar al Cerro Grande. ¿Sí me explico? Entonces, cuanto más lo aplique uno a nivel estatal, pues más complicado, pero más enriquecedor se vuelve. Entonces yo creo que es primero que nada, yo creo eso, el reconocimiento de lo que cada comunidad contribuye a este gran esfuerzo estatal para que bajo las mismas normas, reglas que ellos se impongan, vean con éxito al final de sus saberes los proyectos que vayan queriendo, con la ayuda y gestión no únicamente del consejo, del comité coordinador, Muchas gracias. Se me quedan en el tintero muchas preguntas, pero ya por cuestión de tiempo le cedo el uso del micrófono a Jesús. Gracias, Leopoldo. Gracias, Miguel. Hola, Leopoldo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Leopoldo, yo te voy a hacer dos preguntas.
Sí, señor. La primera es un poco teórica, la segunda es un poquito ya más de tu percepción. Como tú sabes, la ley prevé las atribuciones del Consejo Consultivo, la Ley de Participación Ciudadana. De estas atribuciones establecidas en la ley, ¿cuáles consideras tú las más importantes o las que mayor jugo se les puede sacar, ¿no? Hablando de lo que se puede hacer o no dentro del Consejo Consultivo. Gracias por la pregunta, Jesús. Es sumamente difícil la pregunta porque al igual que me preguntaba Carmen sobre los diferentes, las atribuciones conferidas por la ley, todas tienen su importancia y obviamente tienen su razón de ser, por algo están ahí. Yo me decantaría mucho por la cuestión y también la ataría a la última pregunta que respondí de Miguel. Yo creo que la de gestión, esa atribución de gestionar entre una parte y la otra, si lo vemos como partes, ¿no? Es de gran importancia porque creo fielmente que hace mucha falta para el éxito de la implementación de la ley de participación. Hace mucha falta definitivamente el que nuestra sociedad esté educada y tenga el conocimiento suficiente de lo que es la ley de participación de ciudadana, de lo que son los derechos humanos, derechos fundamentales y su implementación, y cómo ir a que se implementen, ¿no? Cuando no está siendo así. Entonces, lejos de ir a decirle a una comunidad, venga, vaya y haga esto en frente de tal autoridad, es más bien hacer de educación para que la ciudadanía se valga con sus propios instrumentos, apoyada por la legislación, para luego ir a hacer respetar su, luego participar activamente dentro de cualquiera de los instrumentos que le están disponibles. Creo yo, sin de insistir en el hecho de que todas las atribuciones, las tres atribuciones particularmente que tiene delineadas en la ley, son de suma importancia. Muy bien, muchas gracias. Y rescato mucho esta parte de aspirar algún día a tener esta ciudadana como una forma de vida, ¿no? Como decías ahorita en tu exposición, y que no sea tanto, digo que es un derecho, pero que lo hagamos de tal manera que sea natural, de manera cotidiana. La segunda pregunta, Leopoldo, digo, ya platicamos y ya en tus entrevistas de manera clara que la participación ciudadana pues, es un derecho humano, ¿no? De todas las personas de poder incidir y de decisiones públicas de los... Dentro del Consejo Consultivo, pues una de sus finalidades es defender este derecho humano de los chihuahuenses a poder participar en las decisiones públicas. ¿Por qué crees que es importante defenderlo? Más allá de que sea un derecho y de que es algo en lo que podemos tener acceso todos o debemos poder acceder, pero ya a lo mejor de una manera más romántica, si tú quieres. ¿Por qué es importante defenderlo? ¿Qué consecuencias hay si no se defiende este derecho? Primero que nada, yo creo, como decías tú, o sea, pues es un derecho. Todo el mundo tendríamos que tener pleno goce de él o de ellos. Desafortunadamente no es así. Entonces tiene uno que entrar quizás en como tú mismo decías. Pero yo también creo que es dentro de la progresión que hemos tenido de madurez como es los últimos 50 años. Yo creo que es el siguiente paso natural. Como decía, ni siquiera hablábamos de derechos humanos, incluso ni siquiera teníamos derechos humanos bajo la Constitución. La Constitución no los otorgaba. Sí, los otorgaba. Ahora ya no los otorga, los reconoce. Todo el mundo los tenemos. Entonces, yo creo que es cultural dentro de la madurez de nuestra sociedad el que nos estamos hablando de esta temática. Odio utilizar ejemplos ociosos, pero bueno, para ser un poquito más claro, yo creo y como nos fuimos haciendo más conocedores y usuarios más maduros de la tecnología, cuando antes
tenía computadora en su casa, nada más tenías que ir a Monterrey o al TEC de Chihuahua a usar una computadora para incluso hasta para imprimir un examen, ¿no? Y luego lo imprimías y lo tirabas en máquinas raras que ya no existen. Así como ya todo el mundo trae su celular, que lo opera de manera automática. Creo que así tendría que ser el reconocimiento de nuestros derechos. Es una progresión natural, incluso uno de los principios de la cuestión de temática de derechos humanos, la progresividad, ¿no? El no retroceso de ninguno de estos derechos. Pero obviamente creo que la madurez de nuestra sociedad va avanzando. Y también creo, aunado a lo anterior, que de no hacerlo, Jesús, de no ir conociendo nuestros derechos, de no ir reclamándolos y hacerlos respetar, pues las cosas no van a arrimar a buen puerto. Yo creo que si empezamos a deteriorar aún más el respeto a esos derechos humanos y no participación en la toma de decisiones y en la toma de liderazgos, las cosas se van a poner todavía peores en nuestro país. Y la polarización que existe actualmente por la falta de conocimiento y la falta de participación de muchos de la ciudadanía y en la no observación de los derechos políticos y derechos humanos por parte de los entes. Esa separación, ese mal matrimonio del que hablaba a un inicio. Y creo que de hecho tú, Jesús, en tu entrevista lo caracterizabas. Se va a ver cada vez más grave esta separación, esta división. Entonces yo creo que quiero creer que la progresión natural del reconocimiento y ejercicio de estos derechos es lo que viene, y yo creo que la implementación en nuestro estado de la Ley de Participación Ciudadana a través de cualquiera de los instrumentos es lo mejor que le podría pasar a nuestra ciudadanía. Y creo que la gran tarea, obviamente, tanto el comité como el consejo consultivo, pues es el asegurarse que esa gestión se dé de la manera más tranquila y más automática para que esa progresión continúe sin interrupciones, sin entrar en tanto romanticismo, pero bueno. Al contrario. Gracias, Leopoldo. No sé si hay alguna otra pregunta que quedó pendiente. Bueno, pues de manera personal felicitarte, Leopoldo, la verdad, por tu gran trayectoria. Interesante. Y bueno, pues participar en esta convocatoria. En estos próximos días ya daremos los resultados para que estés al pendiente de los mismos. Y pues, etapa de entrevistas. Muchas gracias por tu participación y que tengas bonito día. Al contrario, muchas gracias a ustedes por sus preguntas y por la oportunidad. Y bueno, muchas gracias. 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 Buen fin de semana.